Nos encontramos frente a una situación que ha ganado un considerable impulso en las últimas horas, a pesar de ser un escenario que ha venido desarrollándose desde hace años en Venezuela. No obstante, la situación se ha vuelto aún más crítica debido a que figuras clave como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello enfrentan amenazas importantes que podrían hacer pensar en una posible intervención extranjera, lo que intensifica aún más la tensión que ya existe dentro del liderazgo militar del país. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. Este contexto ha dado lugar a lo que podría describirse como una combinación de maniobras políticas mediocres y estrategias militares desgastadas, particularmente bajo la influencia de Vladimir Padrino López. Este último, a menudo comparado con una enfermedad recurrente, parece experimentar breves momentos de mejoría solo para resurgir con complicaciones imprevistas, lo que refleja tanto la inestabilidad como la corrupción persistente dentro de las filas militares venezolanas. En medio de este panorama, se escuchan rumores sobre robos y corrupción que señalan directamente a Padrino López, aunque es importante destacar que estos informes siguen siendo especulaciones. No obstante, la reputación de Padrino como un delincuente es un tema recurrente en los debates sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas. Este ambiente ha generado una posible fractura dentro de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que podría desencadenar un golpe de Estado. En este escenario de inestabilidad aparece la figura de Erik Prince, un estratega militar estadounidense, quien podría ver en Venezuela un terreno fértil para aprovechar el creciente descontento entre los militares del país. Mientras tanto, Diosdado Cabello, otra figura central del chavismo, no genera mayor confianza que Padrino López. Aunque es una pieza clave dentro del chavismo, la probabilidad de que logre ofrecer una solución efectiva parece lejana. La realidad es que tanto Padrino como Cabello están atrapados en un ciclo de desconfianza y maniobras políticas que poco contribuyen a resolver los problemas fundamentales de Venezuela. Nos encontramos así en un momento de posible transformación significativa, donde las luchas de poder internas podrían alterar el curso de la política venezolana. La comunidad internacional, al igual que los propios ciudadanos venezolanos, deben mantenerse vigilantes y evaluar cuidadosamente cada desarrollo para distinguir entre manipulaciones políticas y verdaderas oportunidades de reforma. El panorama es complejo y exige un análisis profundo para comprender plenamente las dinámicas en juego y sus posibles repercusiones a largo plazo. En el contexto actual de agitación política en Venezuela, Nicolás Maduro atraviesa un periodo especialmente difícil, caracterizado por amenazas que percibe como inminentes y serias, algunas de las cuales parecen tener ramificaciones internacionales. En este complicado escenario, la figura de Vladimir Padrino López cobra relevancia no por sus acciones decisivas, sino por su aparente inacción y la creciente desobediencia de los chavistas, quienes lo acusan de desviar fondos destinados a ellos. Este mal manejo de los recursos ha generado un profundo descontento dentro de las filas militares, donde Padrino es visto no solo como un oportunista, sino como un ladrón cuya corrupción parece desbordarse sin control. Este drama se desarrolla bajo la sombra de lo que algunos denominan capitalismo salvaje, un concepto utilizado para describir una presunta agenda de dominación global que busca imponer un pensamiento único, un liderazgo único, actuando como la policía y el tribunal del mundo. En este contexto, Maduro se presenta como una figura acosada, enfrentando amenazas por todas partes y sometido a una interminable lista de sanciones, pero que, a pesar de ello, se mantiene desafiante, negándose a ceder o retroceder, afirmando su compromiso de no abandonar al pueblo venezolano. En este ambiente de tensión, los militares chavistas han comenzado a expresar su descontento de manera más abierta, tanto en privado como públicamente. Mientras tanto, Maduro prepara una carta para enviar a Vladimir Padrino, un mensaje crucial en el que no solo se articula la frustración por la gestión de Padrino, sino también un llamado urgente a la acción o a la rectificación. La forma en que Maduro enmarca esta comunicación refleja un liderazgo que, a pesar de las adversidades, busca mantener un frente unido y coherente frente a los desafíos internos y externos que enfrenta el país. Nos encontramos, por lo tanto, en un punto de inflexión donde las decisiones que se tomen hoy podrían definir el futuro político de Venezuela. La comunidad internacional sigue observando de cerca mientras que, dentro del país, el pueblo venezolano espera que la resolución de estas tensiones conduzca a un entorno más estable y justo. Este es un momento que exige un análisis minucioso y una respuesta medida, conscientes de las profundas implicaciones que cada paso puede acarrear para la nación. En este panorama lleno de incertidumbre, Venezuela se encuentra inmersa en un clima cargado de emociones intensas y declaraciones encendidas que evocan el legado histórico y el espíritu de lucha de Simón Bolívar. En el centro de estas declaraciones existe un fervoroso llamado a la resistencia y a la autodeterminación, canalizando la determinación bolivariana de alcanzar la libertad a cualquier costo. Se habla de un plan de defensa conocido como Plan Independencia para la región de Miranda, el cual subraya la preparación de hombres y mujeres moralmente fuertes para defender la patria hasta las últimas consecuencias, evocando las palabras de Bolívar sobre la determinación de ser libres a cualquier precio.
Este contexto bélico y patriótico se ve intensificado por las virulentas críticas hacia figuras políticas y militares, especialmente hacia Vladimir Padrino López, a quien se le culpa de una profunda degradación dentro de las Fuerzas Armadas. Un vídeo que circula ha provocado reacciones de vergüenza y repulsión entre los observadores, quienes cuestionan tanto el contenido como la forma de las declaraciones militares, calificándolas de incoherentes y carentes de sustancia. Las críticas también se extienden al uso de símbolos y uniformes de las Fuerzas Armadas, con llamamientos a una reforma radical que incluiría la eliminación del nombre Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una transformación completa de los uniformes, en un intento de romper con el pasado reciente. Los comentarios expresan una profunda insatisfacción y repugnancia hacia lo que se percibe como una degradación de la dignidad y el profesionalismo de la institución militar. Se tacha a algunas figuras de sanguijuelas y sabandijas que han vendido su moral y dignidad por intereses personales. Este diálogo refleja una Venezuela en una encrucijada, donde los símbolos antiguos y los héroes del pasado se enfrentan a una realidad actual plagada de controversia y conflicto. El fervor patriótico y la retórica apasionada sugieren un deseo ferviente de renovación y de un nuevo comienzo para el país. Estamos ante el amanecer de una nueva era, una que según los observadores más críticos debe iniciarse con una depuración radical de las instituciones y símbolos que ya no reflejan los ideales y anhelos del pueblo venezolano. Nosotros obedecemos, ellos mandan, nosotros esclavos es la descripción que muchos utilizan para señalar el modelo de sociedad que ciertas élites buscan imponer a la fuerza. En este contexto, la lucha por la identidad y la soberanía de Venezuela sigue siendo un tema central, resonando a lo largo de las generaciones como un llamado a la resistencia y la renovación. Este es un llamado que cobra aún más relevancia en un escenario venezolano marcado por tensiones constantes y polémicas persistentes. En medio de este panorama, la figura de Vladimir Padrino López vuelve a emerger con una importancia renovada, suscitando intensos debates en torno a su papel en la actual crisis. La situación se agrava cuando se recuerdan episodios en los que personajes como el comandante retirado Guillermo Beltrán Vierma, conocido por su participación en momentos cruciales durante el mandato de Chávez, dejaron una huella duradera en la historia política de Venezuela. Sin embargo, lo que realmente capta la atención en la actualidad es el giro sorprendente de Padrino López hacia el ámbito de las conferencias, una transformación que ha desatado una oleada de críticas, sobre todo dada su reputación previa como figura militar. Las críticas no tardaron en surgir. Ahora, como conferencista, Padrino López ha provocado una avalancha de comentarios irónicos que destacan su supuesta falta de preparación y competencia en esta nueva faceta, contrastando profundamente con su conocido historial militar. En uno de sus recientes discursos, esbozó 5 líneas estratégicas que, según él, deberían guiar la actuación militar y política en Venezuela. La primera de estas líneas se centra en el fortalecimiento del espíritu bolivariano, un concepto que algunos sectores del chavismo han sido acusados de manipular para fines menos nobles. Tenemos 5 líneas estratégicas, 5 líneas de actuación y acción, afirmó Padrino López. La primera de ellas es mantener el espíritu bolivariano. La segunda estrategia se enfoca en la profundización de la unión cívico-militar, una idea clave que busca estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. No obstante, esta estrategia ha generado escepticismo entre los críticos, quienes la ven como una fachada para justificar la militarización progresiva de la sociedad. El tercer enfoque, por su parte, se orienta hacia la autosuficiencia económica y financiera de las Fuerzas Armadas, que incluye iniciativas como la comercialización de productos y servicios, vistas como un intento de hacer que el sector militar sea autónomo en medio de la crisis económica. La cuarta línea estratégica aboga por el avance en la innovación, la ciencia y la tecnología dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este punto ha sido objeto de burlas por parte de algunos, quienes afirman que las prácticas y equipos actuales parecen sacados de décadas pasadas, en lugar de representar una visión de modernización militar. Finalmente, la quinta estrategia se enfoca en el mantenimiento y preservación del equipo y munición existentes, un tema que resuena particularmente en un país donde la gestión de recursos ha sido cuestionada repetidamente. En medio de estos puntos estratégicos, surge una crítica feroz y desencantada hacia lo que muchos perciben como una gestión ineficaz y una visión desfasada por parte de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de Padrino López. La discusión se vuelve aún más candente al recordar un incidente controversial con drones, que algunos sostienen pudo haberse gestionado de manera más decisiva. Este panorama retórico revela la profunda división y el fervor con que se debaten los temas de defensa y seguridad en Venezuela, ilustrando las tensiones entre una visión tradicional y las críticas que exigen reformas profundas y actualizaciones en la concepción y práctica militar del país. En este intrincado tablero de estrategias militares y diplomacia internacional, un episodio en particular destacó por su potencial de desencadenar consecuencias graves debido a decisiones tomadas en los más altos niveles de gobierno.
Esta narrativa gira en torno a una deliberación crítica sobre la posibilidad de ejecutar un ataque aéreo que, debido a la imprecisión de las bombas de aquella época, podría haber resultado en daños colaterales significativos y pérdidas humanas no deseadas. El dilema surgió cuando los comandantes militares, en conversación con el presidente, discutieron las implicaciones éticas y tácticas de realizar bombardeos en zonas pobladas. Si bien las armas modernas permiten una precisión casi quirúrgica, capaces de guiar una bomba para impactar con exactitud milimétrica, en ese entonces las Fuerzas Armadas solo disponían de bombas de propósito general. Estas armas, en comparación, eran mucho más rudimentarias, con un margen de error considerable, lo que podría haber causado la destrucción de áreas residenciales y la muerte de civiles inocentes. La situación se volvió aún más tensa con múltiples sobrevuelos de reconocimiento y demostraciones de fuerza, que no solo aumentaban la presión en la región, sino también las preocupaciones sobre las potenciales repercusiones de un ataque inminente. Estas acciones, ejecutadas con la intención de intimidar o mejorar el cálculo del ataque, reflejan el delicado equilibrio entre mostrar poderío militar y respetar la vida humana en el curso de operaciones militares. Simultáneamente, en el ámbito internacional, y más allá del campo de batalla, este incidente sacaba a la luz los complejos desafíos que enfrentan los líderes mundiales. En un podcast influyente, recientemente se debatió cómo estos eventos militares tienen resonancia en esferas internacionales, especialmente en reuniones críticas donde figuras prominentes del crimen organizado y altos funcionarios gubernamentales se reúnen para discutir temas legales y estratégicos. En una de estas reuniones, se pudo observar a figuras notorias vinculadas con cárteles de drogas conversando con fiscales estadounidenses, lo que reveló cómo los problemas de seguridad nacional y el tráfico de sustancias ilegales están profundamente entrelazados con la política internacional. Estos encuentros también exponen un lado más humano y psicológico de la diplomacia y el conflicto, la utilización de antiguas traiciones y tensiones personales como herramientas estratégicas. Al convocar adversarios con historiales conflictivos en una misma mesa, los organizadores de tales reuniones podrían estar intentando manipular las dinámicas de poder para obtener concesiones o información valiosa, ilustrando así el juego mental que a menudo acompaña a las negociaciones de alto nivel. En resumen, este análisis detallado no solo pone de relieve los desafíos técnicos y éticos que enfrentan las operaciones militares modernas, sino también la profunda interconexión entre la seguridad nacional, la diplomacia y las complejidades políticas internacionales. La situación política en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de manipular la democracia a través de elecciones fraudulentas, lo que ha generado un clamor global por restaurar la libertad y los derechos fundamentales. La comunidad internacional, junto con la diáspora venezolana, se prepara para realizar manifestaciones masivas el 28 de septiembre en varias ciudades, con el objetivo de presionar por un cambio significativo en el país. Este movimiento busca derrocar el régimen opresivo y restablecer una democracia auténtica. En paralelo, el discurso en Venezuela sigue polarizado, con Maduro en el centro de las críticas y otras figuras políticas, como Edmundo González Urrutia, simbolizando la lucha ideológica que divide al país. La esperanza es que la solidaridad internacional apoye la lucha dentro de Venezuela, mientras los venezolanos en el extranjero, especialmente en Europa, tienen la oportunidad de influir en la percepción y políticas globales respecto a su país. El texto concluye destacando la importancia de la movilización global y el papel crucial de la comunidad venezolana e internacional en este esfuerzo por lograr un cambio duradero hacia la libertad y la justicia en Venezuela. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.